La saga de Cell es tanto lo mejor del manga original de Dragon Ball, ya que tiene puntos muy buenos de desarrollo para los personajes, batallas increíbles y una muy interesante forma de evolucionar la escala de poder de los Super Saiyajin. Pero creo que también tiene lo peor, como decisiones cuestionables de los personajes, elementos desperdiciados o una inconsistencia con el rumbo de la historia. Así que, el día de hoy, me gustaría echarle un vistazo a esta saga tan peculiar. Empecemos con la primerísima parte de la saga, es decir, la transición entre la saga de Freezer y la saga Androide, la cual es reflejo de lo que digo, pues tiene cosas muy buenas, pero otras un tanto regulares. Y es que todo el asunto de Mecha Freezer me parece una gran idea, ya que nos presentan el nuevo conflicto de manera brutal. Trunks derrota a Freezer fácilmente, no solo eso, sino que se transforma en Super Saiyajin, creando un misterio muy intrigante que nos hace interesarnos de inmediato en esta nueva historia. Sin embargo, en todo esto hay un elemento que considero sumamente innecesario y que no aporta nada. King Cold. Estoy totalmente consciente de que el personaje es un chiste, ser el estereotípico padre empresario de Freezer y confiarse para morir de la forma más estúpida posible tiene su gracia. Lo admito, a mí me dio mucha risa, pero personalmente creo que todas esas risas no valen mucho la pena, puesto que King Cold afecta un poco al personaje de Freezer. Sí, ya sabíamos que Freezer tenía un padre y que tenía una personalidad infantil y caprichosa, pero eso no quiere decir que necesitemos ver que tiene un padre, que resulta que también es un emperador espacial y es algo así como un predecesor suyo, quitándole mérito al puesto de su hijo. Uno puede argumentar que tiene sentido, y sí, pero eso no es suficiente, ya que para propósitos de la historia no ayuda para nada. Freezer quedaba mejor como un monstruo desconocido, varinoso y caprichoso del espacio. Pero bueno, como iba diciendo, la introducción de Trunks como personaje sí que es muy buena, llenando al espectador de dudas. ¿Cómo conoce a Goku? ¿De dónde salió? ¿Por qué puede transformarse en un Super Saiyajin? Todas estas dudas serían resueltas y... resulta que viene de un futuro apocalíptico donde unos malvados androides destruyeron todo. Y esta premisa es muy interesante, pues nos plantea algo difícil de creer. ¿Androides hechos en la Tierra superando el poder de Freezer y al Super Saiyajin? Pero no lo digo como algo malo, al contrario, siento que es una muy emocionante propuesta, una donde nuevamente los guerreros Z tendrán que prepararse como nunca antes. Como diría Goku, es emocionante que existan seres más fuertes. Sin embargo, esta premisa nos trae dos problemitas. Primero, que Trunks es hijo de Vegeta y Bulma. ¿Por qué es un problema? Bueno, la relación de estos dos en el manga es la nada absoluta. Sí, el anime les dio un desarrollo mucho más creíble, pero eso no existe en el manga, y ahora estoy hablando del manga. Así que voy a aprovechar para hablar de lo fuera de lugar que se siente Vegeta en toda esa transición entre la saga de Freezer y la saga Androide. Y es que, como por qué Bulma lo invitó a vivir si él es un genocida espacial que intentó destruir la Tierra y a sus amigos. Como por qué Yamcha lo tolera, porque sí, él estaba ahí tranquilito comiendo un asado con él. Y para rematarla, no vemos nada de esos 3 años, así que todo se queda bastante ambiguo. Me gusta Trunks, pero la verdad es que su existencia se siente bastante forzada. Pero hey, al menos Toriyama está consciente de esto y aprovecha para hacerle chistes crueles a Yamcha. El otro detallito está en que ningún guerrero Z quiso hacer nada para detener al Dr. Gero. Teniendo la información para hacerlo, no movieron siquiera un dedo. Por un lado, pueden temer el orgullo Saiyajin y las ansias de luchar de Vegeta, y en muy menor medida las de Goku. Pero, ¿qué hay de los demás? ¿De verdad creen que pueden hacer algo contra seres superiores a los Super Saiyajin? Y si bien podemos irnos por lo que dijo Goku, que todavía no ha hecho nada malo, libre albedrío y todo eso, creo que el que no hayan hecho nada para tener alguna ventaja, como pedirle detalles a Shenron o rastrear al Dr. Gero para seguir el paso, se siente tonto, que literalmente vino alguien de un futuro totalmente horrible para evitar que vuelva a pasar. Algo pudieron haber hecho, digo yo. Pero ok, basta decir cosas malas, ahora empecemos con cosas mejores, y es que la introducción de los androides 19 y 20 me gusta mucho. Si bien tienen diseños algo cuestionables, el concepto de absorción de energía me parece una forma súper inteligente de justificar cómo estos seres se hicieron tan poderosos. Y si bien es cierto que en Dragon Ball nunca ha estado tan justificada la existencia de personajes que superan a los anteriores, aquí se aprecia bastante el intento, que es bastante ingenioso, pues incluso hace que las batallas tengan que ser más estratégicas y no depender de lanzar poderes. Una pena que todo esto no durará tanto. El siguiente punto en el que nos tenemos que detener es Vegeta Super Saiyajin, y... podría criticar el hecho de que lo consigue fuera de cámara, pero personalmente creo que eso es un acierto. El impacto que causa ver el cómo alguien tan malvado como Vegeta pudo alcanzar este nivel vale la pena. Y es que al hacerlo de esta forma nos permite entender mejor al Super Saiyajin.
pues Vegeta logró la transformación por su frustración de no poder estar al nivel. En la saga anterior, su estatus de príncipe había sido destrozado. No solo había fallado en vengar a su raza y tomar el control del universo derrotando a Freezer, sino que también había fallado en convertirse en el legendario Super Saiyajin. Por lo que tras revivir, tenemos a un Vegeta que lo ha perdido todo, su identidad había sido destrozada. El Super Saiyajin de Vegeta nace de esta ruptura, la cual es emocionalmente equivalente a la muerte de Krillin para Goku. Y eso me gusta, nos muestra que los personajes de Dragon Ball no son ajenos a los conflictos internos. Además, creo que es muy épico que el Super Saiyajin de Vegeta sea una antítesis de la de Goku, pues se trata de una lucha desesperada para volver a lo que era antes, y dicha lucha tiene su encanto pues Vegeta nunca va a poder conseguir este objetivo, siendo derrotado en múltiples ocasiones, llegando al punto de quebrarse y refugiarse en Goku como el otro Saiyajin al descubrir la fuerza de los androides. Otro personaje que pasa por un arco muy interesante es Piccolo, y es que de hecho, Piccolo vería el fin de su arco como personaje en esta saga, culminando su evolución al fusionarse con Kami-sama, y todo este tema me parece muy bien llevado, ya que en la saga anterior, Piccolo había descubierto que efectivamente no era un demonio, sino un alien. No solo eso, sino que había descubierto su planeta natal y conocido a su gente, pero ¿cuál era su propósito? ¿Quién era él? Eso es algo que Piccolo no sabía y tenía que resolver. Sin embargo, algo que sí sabe es que tiene un espíritu guerrero, por eso es que se quedó en la Tierra. Es por todas estas cosas que Piccolo estaba irritado en la pelea contra los androides 17 y 18. De ahí nace aquel diálogo donde dice que él es un demonio que quiere conquistar el mundo, lo cual obviamente no es cierto y Piccolo lo sabe, pero creo que lo dice porque intenta esconder estas incertidumbres de los demás, pues todavía no se acostumbra a ser su amigo y bueno, no podemos culparlo, ni siquiera sabe quién es él. Por eso es que la asimilación con Kami-sama es un punto muy bueno en esta saga. No solo existe para que Piccolo sea más poderoso, sino para cerrar su arco de personaje, ya que con esta fusión, Piccolo finalmente entendería quién es, finalmente entraría en paz consigo mismo al enfrentar su pasado. Ya no es el terrible rey demonio ni un guerrero que está por ahí por casualidad, sino un Namekiano que ha olvidado su nombre. Pues, después de tantos años en conflicto interno, ahora tiene las respuestas. Pero eso lo deja en un punto medio entre su identidad guerrera y el conocimiento de Kami. El declarar no ser ninguno creo que es una forma de aceptar ambas partes y de ser libre. Ahora me gustaría hablar un poco de los androides 17 y 18, los cuales son interesantes pero muy desaprovechados. El concepto inicial era bastante atractivo, jóvenes capturados por el Dr. Gero y convertidos en androides. Tienen el objetivo fijo de matar a Goku, pero no son precisamente máquinas destructoras, solo quieren pasar el rato. Eso nos deja pensando en por qué los androides del futuro se volvieron tan malvados. ¿Habrá sido por aburrimiento? ¿Habrá nacido una crisis de no tener propósito al no estar vivo Goku? De por sí hay mucho que hacer con estos personajes, por ejemplo, su trasfondo. ¿Cómo fue que el Dr. Gero los capturó y les arruinó la vida? Hay mucho que hacer con ellos, pero no se hace nada. Los androides pierden rápidamente relevancia al avanzar algunos capítulos. Sí, 17 tiene una pelea muy buena con Piccolo, pero no es nada muy sustancial. Y es que creo que 17 y 18 son los más afectados por todos los cambios que tuvo que hacer forzosamente Toriyama en esta saga, pues al final como personajes son bastante meh. Creo que el androide de 16 es algo más funcional, ya que de hecho el personaje sí que tiene más matices y es parte de la gran batalla final de la saga. Supongo que el hecho de ser una máquina al 100% lo ayuda bastante, pues al no contar con un trasfondo trágico, no queda ese vacío por no haber desarrollado sus implicaciones, y como tampoco apareció en el futuro, pues tampoco hay un suceso interesante que falte explorar. En resumen, 16 es el mejor androide, pero hablaremos más de ello más adelante en el video. Es hora de hablar del villano principal de la saga, Cell, quien tiene una introducción bastante única, siendo una mezcla de misterio y terror, pues que de la nada aparezca otra máquina del tiempo igual a la de Trunks, pero de algunos años más adelante, fue bastante aterrador. Sí, sale de la nada, y es que si bien todos sabemos que Toriyama tuvo que cambiar el rumbo de esta saga varias veces, se las ingenió para darle a Cell una introducción muy interesante, ya que salga de la nada tiene sentido, se supone que sea un misterio, es literalmente un invasor, algo que no debería estar ahí, un monstruo desconocido del futuro. Este misterio y los horrores del pueblo cercano a la máquina del tiempo creaban una introducción muy buena, y ni se diga cuando finalmente vemos a Cell, alguien con una apariencia monstruosa, algo hasta perturbador. Lamentablemente esto no duraría mucho, ya que Cell revelaría toda su historia y planes apenas se topa con Piccolo, lo cual por un lado entiendo, ya que seguramente Toriyama ya estaba cansado de que le cambien la historia y quería definir definitivamente el rumbo para evitar que se lo vuelvan a cambiar. Pero eso afectó a todo el aura de misterio que rodeaba a Cell, pues una vez conocemos todos los detalles,
ya no da tanto miedo. En un mundo ideal, se hubiera podido desarrollar este misterio y dar una revelación más impactante y acorde, porque la que tenemos es bastante sosa, pero ni modo. Ahondando en lo que es Cell realmente y no su presentación solamente, creo que esta primera forma tenía un concepto muy genial, una abominación creada por el Dr. Gero que necesita absorber a otros seres para ser el ser perfecto. ¿Y por qué es genial? Bueno, si hemos prestado atención, en Dragon Ball hay un concepto muy importante que es la identidad. Podemos verlo con Goku con su dualidad de Terrícola y Saiyajin, con Piccolo y su lucha por descubrir quién es, o Vegeta con sus frustraciones por no poder ser el más fuerte y por lo tanto sentir que está fracasando en ser un príncipe Saiyajin. Por eso, hay cierto encanto en que en un manga así venga un villano que sea una monstruosidad sin voluntad propia que necesita absorber a otros para ser completo, como una completa antítesis de todo lo que representan los personajes principales. El siguiente punto de la saga es la habitación del tiempo, que como todo aquí, tiene puntos muy buenos pero otros bastante malos a decir verdad. De primeras, es introducida de manera bastante floja, pues Goku nos viene a decir que siempre existió y que siempre estuvo ahí, algo bastante conveniente, pero no lo considero del todo malo ya que forma parte de algo que es buenísimo de esta saga, y eso es la lucha por superar el Super Saiyajin. Si lo pensamos bien, prácticamente toda la saga trata de esto, desde la premisa pues nos presentan a seres que habían podido superar al legendario Super Saiyajin, teniendo formas ingeniosas de hacerlo como la absorción de energía de otros seres y otras algo más simplonas como simplemente ser más fuertes. Pero ahora, en una línea de tiempo donde los guerreros pudieron sobrevivir, ellos deben plantearse el reto de superar esa barrera aparentemente insuperable, y es con el entrenamiento de Vegeta y Trunks donde veríamos el primer intento de hacerlo. Y este entrenamiento es algo que pasa fuera de pantalla, y esta vez creo que no es una buena decisión hacerlo así. Más allá de justificarnos los power-ups del segundo y tercer grado, creo que mostrar este entrenamiento, así sea brevemente, hubiera servido para desarrollar la relación de Vegeta y Trunks, la cual sí que es importante y de hecho sería clave para el posterior desarrollo de Vegeta y, ¿saben? Esto será un defecto persistente en el personaje de Vegeta, pues muchas de las cosas más importantes para su desarrollo y evolución son cosas que pasan fuera de cámara. Su estadía en la Tierra y posterior desliz con Bulma, fuera de cámara. Cómo se encariñó con su hijo del futuro, fuera de cámara. Los 7 años que pasó con Bulma y Trunks antes de la saga de Majin Buu, fuera de cámara. Pero bueno, estamos hablando de la saga de Cell, así que no nos adelantemos. Pero bueno, pasando a lo bueno, debo decir que me gustan mucho las formas de Super Vegeta y Super Trunks. Sé lo que algunos pueden estar pensando, que no son transformaciones idóneas y son el camino incorrecto para superar al Super Saiyajin. Y sí, pero esa es la razón por la que me gustan, ya que narrativamente reflejan mucho del pensamiento de Vegeta y Trunks. Por un lado, Super Vegeta es la máxima representación del fracaso de Vegeta en esta saga. Refleja su fragilidad del ego y de cómo tiene que estarse poniendo títulos y forzosamente tener que ser el más fuerte, porque si no, su existencia no tendría ningún sentido. Y es que Super Vegeta no es del todo un fracaso a decir verdad, pues sí que pudo superar a los androides y a la segunda forma de Cell. Vegeta había perdido el juicio, estaba tan convencido de que era invencible, de que era super, que dejó a Cell absorber a 18 y alcanzar su forma perfecta. Con esto deberíamos hablar de una crítica muy recurrente a la saga de Cell, que los personajes son muy idiotas y siempre toman malas decisiones. Y es que aquí no es que no sea cierto, sí, Vegeta fue un completo idiota y tomó una decisión catastrófica, pero es que tiene mucho sentido narrativamente por lo anteriormente dicho, así que no lo considero un error de Toriyama, es un error del personaje justificado, es decir, un acierto narrativo. Super Trunks es otro ejemplo de esto, pues aquella forma super musculosa que supera a Cell en fuerza es completamente inútil, ya que no cuenta con velocidad ni resistencia, mostrando el poco espíritu de lucha que tiene Trunks y también cuán deficiente fue aquel año que pasó junto a su padre en la habitación del tiempo. Nuevamente, siendo un reflejo del desperdicio que fue no mostrar dicho tiempo, puesto que se habrían podido desarrollar muchas cosas entre Vegeta y Trunks y servir para mejorar a ambos personajes, pero ya ni modo. Hablemos del otro error garrafal que se da en este encuentro, y ese es el de Krillin, quien creo que está incluso más justificado que Vegeta, ya que su error fue bastante humano. Se negó a ser el directo responsable de la muerte de otra persona, que sí, a Krillin le gustaba 18, pero también hay un factor humano aquí.
así que tampoco considero que este error de Krillin sea una falla argumental, sino todo lo contrario. Toca hablar de la evolución de Cell, pues sus distintas formas tienen cosas de las que podemos hablar. En el caso de la segunda forma, sonará extraño, pero creo que este punto medio entre la perfección y la imperfección nos permiten ver la verdadera personalidad de Cell, pues en su primera forma era un bicho escurridizo que se ocultaba, pues bien sabía que todavía le faltaba camino para ser perfecto y por eso era muy cauto e inteligente. Sin embargo, en su segunda forma ya no es del todo así, pues si bien sigue siendo alguien tramposo y un luchador deshonesto capaz de recurrir a trucos sucios para ganar, ahora al mismo tiempo tiene orgullo en su perfección y su fuerza. Es un caos andante básicamente, pero esta personalidad funciona bastante para esta forma. Muestra la inestabilidad de Cell y sus ansias por una forma perfecta. En cuanto a esta forma perfecta, tenemos a alguien aún más caótico, ya que ahora Cell no tiene ningún propósito real, ya no está luchando desesperadamente por su objetivo, ahora solo existe y ya. Y ahora que ya no tiene nada propio, es donde las células de los otros personajes salen a relucir. El orgullo Saiyajin y la crueldad de Freezer lo convierten en un ser caótico que solo quiere causar sufrimiento y tener combates emocionantes. Claro, donde él gane. Esta introducción a todo lo que serían los juegos de Cell me gustó mucho, es épica y emocionante, mostrando cómo Cell es un monstruo que tiene lo peor de todos los personajes que hemos visto en el pasado. Ahora, antes de entrar de lleno a los juegos de Cell, me gustaría hablar del entrenamiento de Goku y Gohan y del resultado que es el Super Saiyajin Full Power, o bueno, tengo entendido que ahora se llama Super Saiyajin controlado o algo así, pero saben a lo que me refiero, y es que esta forma es una completa genialidad. Nos demuestra que Goku es realmente un genio de la lucha, pues su forma de superar el Super Saiyajin fue dominarlo al completo, forzarse a tenerlo siempre activado para poder usarlo a su máximo potencial. Y es que de hecho, es muy interesante cómo esto conecta con el Super Saiyajin 2, ya que tras asimilar al Super Saiyajin como si este fuera el estado base, tiene sentido que si se vuelve a pasar por un gran estado de furia, nazca otro Super Saiyajin. Muy ingenioso por parte de Toriyama, a decir verdad. Por otro lado, todo este entrenamiento y resultado es en cierto modo la cima del desarrollo de Goku como personaje, ya que nos muestran su maduración como guerrero, primeramente por entender a la perfección al Super Saiyajin, al comprender que lo que debe buscar es el equilibrio y la paz en algo tan intenso como el Super Saiyajin, llegando a su nivel máximo como artista marcial. Sin embargo, también muestra su madurez como persona, ya que se da cuenta que su hijo Gohan lo ha superado y desea que sea él quien se corone como el más fuerte de todos. Esto es un punto importantísimo, ya que bueno, todos sabemos cómo es Goku con el entrenamiento y los combates, así que quiera que Gohan lo supere, demuestra cuán orgulloso de su hijo está y que está llegando al final de su camino como artista marcial, buscando ahora tener un alumno que lo supere, tal y como él superó a sus maestros. Este es un detalle pequeño, pero me gustó mucho que Goku decidiera pelear como terrícola al elegir su traje clásico en vez de la armadura Saiyajin. Y es que creo que esto es un reflejo de todo su desarrollo, el balance perfecto entre sus ansias de lucha y la calma, una perfecta combinación entre Saiyajin y terrícola, eso es Son Goku, y por esto creo que esta es la cima de Goku como personaje, ya ha llegado al final, es un personaje completo. Debemos ir ahora con Gohan, el protagonista de toda esta parte final de la saga. Sí, antes de eso tuvimos la pelea de Goku contra Cell, que estuvo muy buena pero realmente existe para dar paso a la de Gohan, así que no andaré demasiado en esto. Y es que la entrada de Gohan es bastante interesante, ya que el dilema de Gohan y Goku tiene bastantes matices. No es que simplemente Goku haya obligado a su hijo a pelear porque sí, ya que genuinamente Gohan entendió por qué tenía que hacerlo y el por qué debía ser él, pues Gohan ya sabía que era más fuerte que su padre y que Cell, aunque no quisiera aceptarlo del todo, así que ¿cuál fue realmente el problema? En primer lugar, Goku cometió el error de no mentalizar correctamente a Gohan sobre la lucha, pues todavía es un niño que no puede tener las cosas claras y ser ingenuo. Y es que precisamente pasa eso, Gohan es ingenuo en este combate, pues pensaba que pelear debe tener sentido. Como sabe que puede vencer a Cell, para él no tiene ningún sentido demostrar algo, y es que en las sagas anteriores él nunca fue el más fuerte, por eso tenía cierto sentido luchar, ya que normalmente lo hacía con otras personas, era supervivencia más que nada. Además, en casos como la saga de Namek, él no estaba ahí para derrotar a alguien sino para conseguir algo, ya sea el deseo de las esferas o ayudar a otros. Pero ahora es distinto, ahora él es el más fuerte, por eso Gohan cree que está en control y tiene la potestad de tenerlo todo, pero este es un pensamiento muy cerrado, muy lógico, pues no tenía en cuenta el orgullo, la malicia y los caprichos que podía tener Cell. Básicamente, Gohan fue muy inocente. Goku creía que su hijo se parecía a él, que iba a encontrar alguna emoción en la lucha en vez de buscarle un motivo lógico. El fallo de Goku está en no explicarle por qué debe hacerlo, aunque bueno, quizás Goku no haya podido hacerlo correctamente así haya querido.
por lo que ya dije, que Gohan está viendo las cosas de manera muy lógica. Por eso el despertar del Super Saiyajin 2 es muy bueno, ya que tuvo que llegar el Android 16, alguien con un temperamento muy similar al de Gohan, para explicarle el por qué debe luchar. Y creo que este Rage está muy bien justificado. Muchos dicen que Gohan no conocía de nada a 16 y por eso no tiene sentido que se enoje tanto. Pero es que no es la muerte de 16 como tal lo que despertó al Super Saiyajin 2, sino la gota que derramó el vaso. Pues Gohan ya de por sí tenía mucho estrés y frustración acumulada por el sufrimiento de sus amigos y la presión de Cell. Pero, con la explicación 16, es que entiende que habrá enemigos que no entienden con las palabras, que aunque no nos guste, habrá veces donde tenemos que luchar por lo que es correcto y proteger lo que amamos. Una vez Gohan entiende esto, es que la muerte 16 simplemente rebalsa por completo las emociones de Gohan, pues este había entendido que debía dejar de contenerse y dejar que su furia se libere. Es un Rage nacido de su frustración y confusión como niño entrando en un mundo de adultos. Así que sí, todo lo que rodea a Gohan Super Saiyajin 2 es bastante genial. Genuinamente me atrevería a decir que es la mejor transformación de toda la franquicia, ya que tiene una furia muy bien justificada, conflictos internos y dilemas con varios personajes, no solo contra su rival malvado, sino también contra aliados como lo es Goku, su propio padre, por lo que tenemos una problemática bastante completa e interesante que da como resultado a esta transformación. Por otro lado, no puedo decir lo mismo de Cell en esta etapa, ya que para este punto el personaje no tenía mucho que ofrecer. Al perder su propósito, se convirtió en un arrogante que no puede aceptar perder y ya está. No hay muchos detalles interesantes a decir verdad, y no se explora este caos sin propósito que es, más allá de que sea un malvado y arrogante. E incluso se repite el tropo del villano queriendo destruir el planeta por capricho. Pero creo que aquí se siente menos interesante, pues, por un lado, Vegeta tenía un choque muy bien trabajado con Goku y Freezer nunca dejó de derrochar carisma, pero con Cell no pasa de ser un mal perdedor y ya. Eso sí, me gusta mucho el sacrificio de Goku y todo lo que implica la derrota de Cell, pues después de que Gohan alargara la pelea para presumir y hacer sufrir a Cell, este último decide explotar la Tierra consigo mismo. Todo parecía perdido hasta que Goku decide sacrificarse para salvar a todos, lo cual se siente muy apropiado, pues es Goku asumiendo la responsabilidad como padre al no saber inculcarle a su hijo los valores de guerrero que debería tener. Es Goku aceptando que esta situación es culpa suya, pero también es una gran muestra de amor y responsabilidad por su hijo, nuevamente dando la vida por él. Esto se ve en el icónico Kamehameha padre e hijo, mostrando cómo Goku le da fuerzas a Gohan y algo que debió hacer desde el principio, apoyo emocional para que siguiera adelante. Y esto no es lo único que hace genial esta escena, pues Vegeta ayudando fue algo increíble, no solo porque fue clave para derrotar a Cell, sino porque muestra que después de tanta frustración y orgullo, finalmente ha sabido aceptar la situación y entender más su lugar. Así que sí, a pesar de que Cell empeora notablemente como personaje al final, creo que su derrota ayuda muchísimo a que los otros personajes salgan a relucir su escritura y desarrollo. La conclusión y despedida de esta saga también tiene muchos puntos de los que vale la pena hablar. En primer lugar, la decisión de Goku de permanecer muerto, la cual es una bastante mal ejecutada, ya que no es que esté mal que Goku reflexione sobre sus actos y decida que es mejor quedarse muerto. No, lo que considero que está mal es la explicación que da Goku para esto, ya que básicamente hizo lo correcto por razones equivocadas. ¿A qué me refiero? Verán, Goku explica que no quiere revivir ya que Bulma le dijo que él atraía tipos malos y que lo mejor sería que no esté ahí para que ya no lleguen estos tipos malos, lo cual creo que es una forma muy floja de abordar la decisión, ya que Goku bien pudo decidir quedar muerto, sí, pero por los errores que cometió en el pasado, pues cosas como sus deseos de luchar y actitud blanda han sido cosas que han provocado grandes problemas. Véase dejar vivir a Vegeta, véase perdonar a Freezer o dejar al Dr. Gero crear a los androides, pero no, aquí Goku lo deja como algo bastante superficial, como si su mera existencia esté mal, cuando no es así. Creo que Goku debería aprender de esto y no rendirse a la muerte. Siento que es una acción inmadura que no se termina de reconocer como tal en la serie, por lo cual no me parece muy bien hecha. Por otro lado, la despedida de los demás personajes sí que se siente más orgánica, con cosas como Ten Shin Han decidiendo finalmente aferrarse a esa decisión de seguir su propio camino y por lo tanto no volverse a encontrar con los demás. Vegeta también es muy interesante ya que se resigna a no pelear, algo bastante sorprendente pero que en este punto tenía mucho sentido. Su orgullo había sido destrozado a tal punto que ya no tenía sentido seguir luchando. Goku lo había superado una vez más, no solo en fuerza sino en cualidades de guerrero. No solo eso, sino que Gohan había demostrado ser un prodigio por encima de él, y por si no fuera poco, terminó afectando en la pelea y siendo una carga. El término Príncipe Saiyajin ya no significaba nada, lo había perdido todo. No sé hasta qué punto Toriyama pudo haber planeado las cosas, pero creo que esto es una gran antesala a Majin Vegeta. Pero no nos adelantemos. Finalmente podemos hablar más de Trunks del futuro.
donde tenemos a un buen personaje, siendo un contraste interesante de alguien que sí o sí quiere terminar con el problema de forma inmediata y con un pasado bastante trágico. Pero la verdad es que a pesar de que la saga empieza y termina con él, creo que no destaca demasiado a diferencia de Goku, Piccolo, Vegeta o Gohan, al menos a mi parecer. Al personaje se le deja un poco atrás en temas de desarrollo o de tocar temas interesantes. Supongo que el encanto y la fuerza del personaje se encuentran en su especial y en cómo lleva la esperanza a un futuro mejor, aunque no sea el suyo, siendo quizás algo más abstracto que se aprecia en retrospectiva. Me repito, creo que como personaje está bien, pero se quedó algo atrás. Y bueno, eso fue la saga de Cell, una saga donde pasan cosas increíbles y de gran calidad, pero al mismo tiempo hay errores graves y problemas, creando sentimientos encontrados entre muchas personas, pero, ¿saben? Creo que en promedio aún así sale como un producto decente. O, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Cómo la califican en comparación a otras sagas? Pueden discutir de todo eso en los comentarios. Por mientras, yo me retiro.